Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en estos podcasts de UTIPEC, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias, a sus amigos, a Colombia, los temas de relevancia, aquellos que son de gran importancia para el momento histórico. Por supuesto que el centro de nuestra campaña está centrada en la defensa de nuestro sector minero energético, que estamos convencidos que no es solamente la fuente de empleo para nosotros, sino es patrimonio de todos los colombianos. Y como en cada entrega, tenemos un invitado excepcional. Hoy nos acompaña Martín Tovar, un hombre bien interesante, ingeniero de minas, especialista en el área de gerencia, pero también con altos estudios en derecho constitucional. Un hombre con una hoja de vida admirable. Él ha estado desarrollando actividades en la Contraloría General de la República, pero ha participado en la carrera diplomática. Es un hombre que ha tenido experiencia como diputado y como concejal. Preside la Cámara Ambiental Minera Iberoamericana y hoy está desarrollando otros proyectos de representación a nivel nacional. Y con él queremos tener uno de estos temas de gran valor y gran importancia para todos ustedes. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro, y encantado de compartir este escenario que es crucial para el momento histórico que está viviendo Colombia, la minería. Así es, Martín, muchas gracias. Y sí, vamos a hablar de minería, porque la minería, como la industria petrolera, ha estado siendo sacudida por el mismo mal en los últimos tiempos. Y metámonos en ese tema, Martín. ¿Cómo está viendo hoy la minería en Colombia? Mire, como nunca en la historia de Colombia, desde la época de la conquista, hemos tenido unos niveles tan bajos como la minería hoy. Si bien es cierto, en la conquista se sacaba mucho oro, hoy ni eso. ¿Por qué? Porque este gobierno en 3 años tumbó todo lo que 150 años venían de esfuerzo. Wow. Y acabó con 200 años con una empresa pujante como el petróleo, como el carbón, como el oro, no, ni el gas, pues. Y entonces son esos sectores primarios que gracias a Dios nos los dio por bondad del Todopoderoso. ¿Y cómo es posible que países como Corea, como Singapur, como Finlandia, que no tienen ni una mina de carbón, tengan un superávit del 35% superior que el de Colombia, cuando nosotros tenemos las materias primas para ser potencia? Pero desafortunadamente las malas decisiones políticas tienen a Colombia hoy, estamos quebrados. Martín, es muy interesante porque tú eres presidente de la Cámara Ambiental Minera. Minero ambiental. Perdón. Pero es que me conecta esto porque es que uno de los argumentos que ha traído este gobierno para acabar lo construido en 150 años, como tú lo dices, en los últimos 3, que es que porque esto acaba con el ambiente. ¿Cómo poderle decir a nuestros seguidores que son personas que probablemente no conocen el detalle de la minería y que han sido víctimas de esa narrativa destructiva que hace ver a la minería como la destructora del ambiente? ¿Qué responderles a ellos? Pues mira, es que esto es muy sencillo. Es que si no hay minería no hay cemento. Si no hay minería no hay celular. Si no hay minería no hay los instrumentos quirúrgicos para operar. Y entonces, ¿en qué desarrollo estamos? O sea, la minería del sector primario. Lo que pasa es que hay que hacer una minería acorde con el medio ambiente y por eso las corporaciones piden una licencia ambiental que tienen que obedecer a un plan de manejo ambiental y a una evaluación de impactos ambientales. Y eso se tiene que seguir rigurosamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que como el gobierno ha atacado la informalidad y no ha habido una política realmente verdadera para formalizar, esos informales han causado unos daños ambientales, unos pasivos ambientales. Pero la culpa es del Estado, que no ha sido capaz
de formalizarlos. ¿Por qué? Porque tenemos minería ilegal, informal. Entonces, las corporaciones autónomas no tienen injerencia sobre ellos porque son informales, son ilegales. Entonces tiene que ser la fiscalía y todos se tiran la pelota. Y resulta que nos están dejando unos pasivos ambientales que ¿quién responde por ellos? O sea, la minería se puede hacer bien desde el punto de vista ambiental, pero ha faltado una voluntad política para promover la formalización. Formalización Claro. minera. Y desde allí lo que han hecho es abandonar el sector a la informalidad, a la falta de control y a que entonces se generen esos pasivos que son los que deterioran la reputación. Pero algo más en los que me voy a volver un poquito. Este gobierno ha hablado mucho de la transición energética y entonces nos ha dicho que hay que voltear a mirar a las fuentes limpias. Bueno, que llaman fuentes energéticas limpias, pero si no estoy mal, Martín, lo que pasa es que no hay paneles solares y no hay minería tampoco, ¿no? No. Si no hay litio, ¿cómo se hacen los paneles solares? O sea, y Colombia es rica en cobre, en cobalto, en litio, en todos esos minerales de transición energética. Pero es que yo no puedo, como te dijera, yo no puedo derrumbar la casa para empezar desde cero a hacer otro. Primero hagamos un campamento. Es que nadie se opone a la transición energética, pero una transición energética con planeación. Bueno, ¿Sí me responsable. entiendes? Responsable. Vamos inventando, pero es que nosotros yo no puedo pasar de la rueda a la era espacial. Total. Y aquí hemos dicho, es que no es contra los recursos mineroenergéticos tradicionales, sino con los recursos mineroenergéticos tradicionales que el país puede irse transformando y mejorar, diversificar su matriz energética. Muy importante. Ahora, cuando uno ve este panorama, Martín, uno se pregunta, ¿puede pasar algo peor de aquí al final de este gobierno? Si no nos despertamos y procuramos la defensa de nuestro sector minero energético, el sector minero en particular. Totalmente, pues que en 3 años acabaron con Ecopetrol, acabaron con 400 y pico de billones de pesos. La capacidad de destrucción es impresionante. ¿Qué está este gobierno? Lo que le ha hecho es un daño inmenso al aparato productivo del país. ¿Acabando qué? La soberanía energética, la soberanía de producción de energía y producción de trabajo. Es que si no hay energía, las fábricas, ¿cómo andan? ¿Qué producción vamos a tener? Mire cuándo se había visto en la historia de Colombia que íbamos a tener que exportar energía, que íbamos a tener que exportar gas. ¿Cómo separan los yacimientos, la exploración de yacimientos de petróleo, de gas? Está bien, cuando ellos aportan más del 40% al Producto Bruto Interno. Es que mientras yo no tenga con qué voy a tapar ese hueco, yo no puedo soltar la correa, ni la pita, ni la piola, ni el lazo, ni el bejuco. Lo que decían los viejos, filosofía mico. No se suelte una rama si no esté cogida de la otra. Total, muy sabia y muy oportuna para estos tiempos. Pero bueno, entonces podemos ir concluyendo que primero la minería es absolutamente necesaria para la economía de cualquier país y máximo para un país que tiene los recursos. Es que si no los tuviéramos sería otra la historia. Pero los tenemos, son una oportunidad para desarrollar el país, para darle oportunidades a quienes no las han tenido y por supuesto darnos una oportunidad entre todos para construir un futuro. Que se puede hacer bien está claro, nos lo dice el presidente de la Cámara Mineroambiental Iberoamericana, que definitivamente habla desde la experiencia, desde el conocimiento. Se puede hacer. Lo que necesitamos es apostarle a la formalización. Ahora, ojo, colombianos, esto puede ir peor si no despertamos, si no nos activamos en una especie de veeduría y de constante defensa de esta actividad tan legítima, tan importante para el país. Ahora, la siguiente pregunta es, con el favor de Dios nosotros vamos a salir de esta horrible noche. Con el favor de Dios vamos a tener un nuevo gobierno que necesariamente tendrá que apelar a los recursos mineroenergéticos para reactivar la economía y reactivar el país que va a quedar en una muy mala condición.
¿qué sería aquello que debemos hacer? ¿Cuáles son como esas recomendaciones desde una voz tan experta como la tuya que el país debe adoptar para poder reactivar de manera efectiva y oportuna el sector minero colombiano? Mire, primero yo creo que tenemos que, para reactivar el sector minero, hay que volver a las exploraciones de petróleo. Aquí no nos puede dar de miedo hablar de fracking. Aquí el fracking es una necesidad inaplazable, inaplazable como el carbón, y tenemos que volver a las térmicas en boca de mina de carbón. Mire, China tiene las mejores tecnologías donde en los hornos y en las chimeneas se transforma ese gas, ese carbón, y se va saliendo ya tratado a la atmósfera. Las tecnologías ya existen. Tenemos que es ir en esa línea, y porque tenemos que volver a la soberanía de la capacidad energética. Este gobierno va a dejar un hueco grandísimo, como jamás en los últimos 40 años. Hay que tapar el hueco. El canasto nos lo dejaron sin un pan. Hay que llenar el canasto de panes. Y para eso está el sector productivo. Pero tenemos que agregarle valor a ese sector productivo. Y ahí es donde viene la ciencia y la tecnología. Ajá. Nosotros no podemos seguir mandando el carbón. Tenemos que por lo menos mandarlo en briquetas. Nosotros no podemos seguir mandando el cobre tal cual como lo sacamos. Hay que hacerle transformación, o por lo menos la transición energética gradual, de que se vaya al 75 puro, después del 50, porque es que esa transformación de agregarle valor a los productos que sacamos nos genera recursos, y nos genera divisas, y nos genera plata para la nación. Es agregarle valor. Entonces, está claro que quienes cuestionan tanto el extractivismo como que no es productivo, pues se equivocan. Necesitamos aprovechar nuestros recursos, pero tampoco es quedarnos solamente en esa etapa, sino poder agregarle valor a lo que producimos. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora, cuando uno ve el panorama como el que va a terminar, hoy tenemos unos intentos de ordenamiento territorial que limitan el desarrollo de las actividades mineras y petroleras. Recientemente escuchamos cómo desde el Ministerio del Medio Ambiente se procura fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú. Se está hablando de crear todas estas zonas de reserva alimentaria, de reserva de páramos, que se convierten en limitaciones. ¿Cómo, salirle al paso a eso para una reactivación oportuna? Mire, el agua es sagrada. Si se muere el río, morimos todos. El agua hay que cuidarla. En zonas de páramos no puede haber minería, porque son los ojos de agua que forman los caudales, y más adelante se va formando los ríos, y eso es la fábrica de agua que tenemos. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es un ordenamiento minero y ambiental del territorio, porque en toda parte no se puede hacer minería. Eso ya está súper estudiado, por eso están los satélites. Toda esa parte de impacto ambiental ya está definida. Lo que tenemos que hacer es formalizar el sector minero. No pueden haber unos pagando impuestos y otros que no pagan impuestos, sin ley y sin Dios, llenándonos de pasivos ambientales. Por unos pocos se ha satanizado toda la minería. Tenemos que volver a la exportación de carbón. ¿Cómo se va a parar la producción de coque a nivel nacional y la exportación de carbón? Pero para eso el Estado tiene que hacer su papel. Es que el Estado es un matrimonio de lo público y lo privado. Lo público generando unas condiciones para que el privado invierta, transporte. Tenemos que tener competitividad, tenemos que volver al tren, tenemos que tener unos puertos que estén a tono con los países desarrollados del mundo, pero aquí tenemos unos puertos, unas vías y un tren de pipiripao. Mire, el tren no llega a Buenaventura, siendo el principal puerto sobre el Pacífico. Entonces hay que reactivar eso. ¿Para qué? Para que todo este altiplano cundiboyacense, que esto es rico en carbón metalúrgico y en carbón térmico, tenga cómo sacar el carbón a los puertos
y exportar carbón a China, exportar carbón a Perú, exportar el carbón para Chile, exportar el carbón para México, que son todos estos países que dependen del carbón para producir energía. Martín, entonces me queda muy claro que definitivamente hay que reactivar los contratos de exploración, hay que incentivar la inversión privada, extranjera, para poder dinamizar todo este sector, que además tenemos que apostarle al desarrollo de infraestructura para poder ser competitivos a la hora de colocar estos recursos en el mercado. ¿Qué hablar del control territorial y de la seguridad? ¿Cómo manejar el tema? Hoy tenemos un país que nos están dejando, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, en donde más de 450 de los 1.300 municipios que tiene el país tienen presencia de grupos de diferentes características, pero de grupos criminales. Se tasan en cerca de 800 los grupos criminales que han sido individualizados. Y pues eso genera una afectación importante. Hoy, por ejemplo, en la industria petrolera en municipios que por un par de décadas se respiraba tranquilo, se sentía presencia del Estado, control y seguridad, hoy están llenos de presencia de estos grupos, están extorsionando incluso a los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas. ¿Cómo abordar ese tema? Usted quedó corto, no son 400, son 630 municipios. Wow. Donde hacen presencia organizacional al margen de la ley. Lo que pasa es que hay que llamar las cosas por su nombre. Esos criminales están delinquiendo. Cobraron una extorsión es delito. A mí no me pueden decir que una extorsión es un delito político. Jamás. Aquí no se le ha llamado las cosas por su nombre. Entonces, la tal paz total quiere legitimar un poco de delincuentes, un poco de extorsionistas, un poco de narcotraficantes y un poco de guerrilleros, que el negocio de ellos es la coca, minería ilegal, eso sí, y extorsión. Entonces, mire, primero que todo, aquí hay que pararse firme y volver al orden y a la seguridad, porque si no hay seguridad, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay progreso, no hay trabajo. Le pongo un ejemplo, Buenaventura. Lo peor que le puede pasar a una ciudad, a un ente municipal, es caer en manos de la delincuencia común. Y Buenaventura hoy está tomada. Hay 3, 4 grupos que le cobran a las casas impuestos. 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos. A todas las empresas están extorsionadas. No puede llegar un barco porque apenas paga el barco, tiene que pagar extorsión. Por ejemplo, una señora trae 2 bultos de naranja, tiene que pagar. No tiene plata, deje un bulto de naranja. Hombre, ¿cuándo se había visto? Pero eso es porque caímos en el cuento de la alternancia y que hay que probar otras cosas. Y mire cómo nos tienen. Acabaron con el país. Total. Pero entonces aquí yo también percibo que hay una relación virtuosa entre la inversión en el sector minero y la seguridad. Porque claramente, esos territorios donde delinquen estos grupos al margen de la ley se aprovechan de que no hay inversión, de que no hay fuentes de empleo formal, de que opera, la informalidad y la ilegalidad allí. Pero en la medida en que se formalizan actividades como la minería, lo que se está avanzando es también en hacer presencia del Estado y en garantizar esa seguridad, ¿verdad? Es que el Estado no está allá. Pues como el Estado no hace presencia, es tierra de nadie. El espacio vacío, alguien lo llena. Claro, el espacio vacío. Física pura. Física pura. Y entonces, ¿qué hacen ellos allá donde no hay presencia del Estado? Pues delinquen a sus anchas. Y con esos capitales, pues pagan la delincuencia en los grandes urbes. Miren hoy, Buenos Aires, Cauca, Suárez, esa gente ya tiene drones y ya están actualizadas y los mejores fusiles. ¿Y por qué los tienen?
porque estamos nadando en un mar de coca. ¿Cuándo han visto 300.000 hectáreas de coca? Nunca en la historia de Colombia. Y ese combustible es el combustible del terrorismo. Total. Y entonces eso nos trae una inseguridad. Aquí hay inseguridad jurídica y inseguridad del territorio. ¿Sí me entiende? No es posible que el ELN le quiera cobrar a los petroleros una vacuna retroactiva por los 40, 50 años que no pagaron. ¿Cuándo se ha visto eso? Aquí hay que ponerse firme y resolver el problema estatal, volver a ser un Estado donde el Estado vele por la honra y los derechos y las propiedades del ser humano, porque si no, no hay Estado. De acuerdo. Muy bien, una pregunta más que yo creo que también es importante porque ha sido claro el impacto que ha tenido en la ralentización, si podemos llamar eso, de la actividad petrolera y minera en Colombia, y es la gestión con las comunidades, la consulta previa, cómo manejar ese reto de poder, por supuesto, respetar las comunidades en el territorio, vincularlas, digamos, al desarrollo de los proyectos, sin que eso se convierta en una actividad extorsiva que dé al traste con el desarrollo de los mismos. Mire, es que aquí a todo ya le están metiendo consulta previa. Entonces, para hacer 100 metros de energía que la necesita el pueblo, tienen que hacer 400 consultas previas. Así, además, porque no es una sola comunidad, sino con la Junta de Acción Comunal, con el Consejo Comunitario, con el Cabildo. Yo creo que eso hay que reglamentarlo, pero no es a las patadas. O sea, aquí tiene que haber una reingeniería jurídica, porque es que las consultas previas se le están atravesando al desarrollo, y si no hay desarrollo hay pobreza, y si hay pobreza, pues aumenta todo este orden social, porque ¿qué hace un muchacho en el campo? Pues o se va para un grupo o se va para el otro, porque no hay alternativa, no hay inversión. Ahí lo tienen ustedes. Este es Martín Tovar, un ingeniero de minas con formación superior en gerencia, en Derecho Constitucional, con experiencia en la carrera diplomática, en la Contraloría General de la República. Ha sido diputado, concejal, preside la Cámara Mineroambiental Iberoamericana y hoy nos ha compartido, nos ha ayudado a comprender más la importancia de la minería en Colombia, nos ha ayudado a entender cuál es el estado actual y cuál es el peligro que existe en el resto de este gobierno si los colombianos no somos hábiles en defender nuestro patrimonio. Pero también nos ha traído un mensaje de qué es lo que debemos hacer, de qué es lo que debemos promover que hagan nuestros representantes en un nuevo gobierno de cara a una reactivación oportuna y efectiva de estos sectores, que son sin duda alguna fundamentales en la recuperación de la economía en general del país y del país mismo. Muchas gracias por estar ahí. Aquí seguiremos trayendo temas de estas características con invitados de las calidades de Martín. Martín, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad, por la invitación. Y, hombre, sí, vuelvo y le repito, si se muere la minería, morimos todos. Guárdese eso en la mente. Si se muere la minería, morimos todos. Si se muere la industria de los hidrocarburos, morimos todos. Si nuestra economía fracasa, todos fracasamos. Por eso hay que defenderla. Es un patrimonio de todos. Y aquí en UTIPEC seguiremos trayendo estos temas para ustedes. Muy pronto nos veremos de nuevo. UTIPEC,